Hola, yo soy Carlos Luna, soy profesor titular consulto de neumología y soy el director de la carrera de especialista en neumología del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El pulmón es un órgano vital, fundamental para la sobrevida, como muchos otros, cuya función principal es la de incorporar el oxígeno que está en el ambiente para llevarlo a los pulmones y de allí, a través del sistema circulatorio, llevarlo a los distintos tejidos. Es interesante que se habla del aparato respiratorio y de la respiración y uno inmediatamente piensa en los pulmones, pero en realidad la verdadera respiración se produce a nivel celular, particularmente en la mitocondria, donde entran, digamos, a partir de la glicólisis, la glucosa en el ciclo de Krebs, y a partir de allí, entonces, con consumo de oxígeno, producción de agua, producción de dióxido de carbono, también produce la mitocondria 32 ATP. Repasemos algunos nombres de algunos eventos respiratorios que muchas veces pueden llevar a uno a confusión. Cuando uno está hablando de respiración, está hablando entonces de mover el aire dentro y fuera de los pulmones en un proceso llamado ventilación. La respiración externa es el intercambio gaseoso entre el aire en los pulmones, entre el aire de los pulmones y la sangre que va a ir al corazón, o que viene del corazón también. El transporte de gases es el transporte de oxígeno a las células y de retorno también de dióxido de carbono nuevamente al pulmón para ser eliminado. La respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y el cuerpo celular, y finalmente la respiración celular es el uso de oxígeno en procesos celulares. La terapia intensiva, ¿cuándo nació? La terapia intensiva nació en los años 50 a raíz de un brote de epidemia de poliomielitis, cosa que era altamente frecuente en aquella época, pero esto coincidió, digamos, la presencia de la epidemia en Dinamarca con una serie de eventos que se habían dado lugar en esa época a partir de una serie de investigadores y médicos y no médicos que habían avanzado entonces en el conocimiento de los mecanismos de la respiración y también la capacidad de poder empezar a medir pH, PCO2 y PO2 a través de métodos que se inventaron justamente en esa época y fueron, como dije, los dinamarqueses. El comienzo, digamos, del uso de la ventilación mecánica fue en el Bemsan Hospital en Dinamarca, cuando tuvo entonces en ese año hubo un brote de epidemia de poliomielitis. Recordad que la poliomielitis, que el virus de la polio es un virus, es un enterovirus, es decir, que ingresa no por contacto aéreo, sino que por contacto con el contenido intestinal. Es contagioso, pero no con la virulencia que tiene un contagio hecho por vía aérea. Bueno, allí, ¿qué ocurrió? Comenzó un brote de poliomielitis entonces en Copenhague y los médicos entonces comenzaban a tomar medidas que en realidad eran bastante erróneas. Ibsen, que se había entrenado en radiología, cirugía y patología ginecológica, viajó a Massachusetts General Hospital en 1949 y allí se formó como anestesista. Volvió de allí y en 1950 asumió un rol fundamental en la peor epidemia de poliomielitis de que se tuviera hasta ese momento conocimiento. Y en esta ciudad ocurrieron 2.899 casos de poliomielitis, que era una enfermedad paralítica, pero que
En este caso, digamos, de los casi 3.000 casos, 800 tenían parálisis de una población de 2 millones de habitantes. Es decir, que incluso la parálisis era un proceso no tan frecuente. Sin embargo, un pequeño grupo desarrollaba parálisis respiratoria, parálisis vulvar, con pérdida total entonces de la respiración. Así fue que entonces en Copenhague, en el año 52, entonces el 90 al 95% de los pacientes contagiados de poliomielitis era asintomático, el 4 al 8% tenía una enfermedad menor, el 1 al 2% tenía una meningitis no paralítica aséptica y solo el 1% tenía una poliomielitis paralítica. De ellos, el 79% de los casos era una polio espinal, el 19% de los casos era bulbo espinal y el 2% era una parálisis vulvar, que era la que más comúnmente se asociaba con incapacidad para respirar. Así entonces, del número total de casos, la mayoría ni siquiera se internaban, pero algo menos de la mitad de los casos sí debió internarse por parálisis. Los pacientes que tenían parálisis vulvar llegaban en una situación desesperante, digamos, llegaban cianóticos, de la noche a la mañana un chiquito se acostaba a dormir y al día siguiente los padres lo encontraban respirando con dificultad, en forma muy superficial, cianótico, bueno, lo llevaban a los hospitales y los pacientes tenían un contenido de dióxido de carbono medido por el método Van Slyke alto y esto erróneamente se interpretó por el camino equivocado. Es decir, existe el CO2 total alto en dos situaciones, en la acidosis respiratoria y en la alcalosis metabólica. Y los médicos interpretaron en ese momento que se trataba de una alcalosis metabólica, por lo cual a estos pacientes lo que hacían era darle ácidos, con lo cual no solo el problema no se solucionaba, sino que se agravaba. Pero Ibsen, que había estado haciendo anestesia en Estados Unidos, examinó a los pacientes, leyó sus historias, vio los especímenes de autopsia y confirmó la impresión de que lo que ocurría no era una alcalosis metabólica, sino que era una acidosis respiratoria, es decir, que los pacientes estaban acidóticos porque tenían una retención de dióxido de carbono y eso era debido a la falta de respiración, de ventilación. Hasta el momento los pacientes recibían oxígeno según la presencia de cianosis, ignorando que lo que estaba ocurriendo era una ventilación inadecuada. El uso clínico de la medición de pH y presión parcial de dióxido de carbono comenzó entonces con esa epidemia y la disponibilidad comercial de electrodos para medir el PO2 aparecieron en forma un poquito más tardía para ser utilizados como métodos para tratar estos pacientes. La respiración normal consiste básicamente en la presión negativa generada por el músculo respiratorio, particularmente el diafragma, entonces que de esta manera hace que el aire ingrese en los pulmones y tome contacto con los alvéolos y así se produzca el intercambio gaseoso normal, a través de una actividad muscular involuntaria como es la movilización del diafragma, pero que es altamente eficiente y sí funciona normalmente. La inspiración tiene presión negativa y la inspiración al generar presión negativa intratorácica también colabora a la mejoría del retorno venoso. La respiración a presión positiva, que es lo que se inició en Copenhague en esa época,
La respiración a presión positiva consiste entonces en inyectar aire a partir de la vía aérea superior, con lo cual el pulmón es inflado, recibe una presión para la cual no está preparado, positiva, y a su vez esto, en lugar de generar un aumento del retorno venoso, porque no hay una presión negativa intratorácica, en realidad se produce una disminución del retorno venoso que a veces puede traer problemas hemodinámicos. Y esta misma presión positiva, incluso hasta hace relativamente poco tiempo, digo, no yo por los 50, pero por los 70, al principio de los 80, recién se empezó a advertir que esa presión positiva es capaz de producir agresión alveolar, incluso en un paciente que ya tiene enfermos los pulmones, agravando más aún la situación. El método que se utilizó entonces inicialmente en los pacientes con poliomielitis vulvar y parálisis respiratoria es simplemente la utilización de un sistema que usan mucho los anestesistas cuando están induciendo anestesia a un paciente, cuando todavía no está paralizado, pero ya está, ha perdido la conciencia, entonces que lo ventilan un poco con aire que llena esta bolsa y al mismo tiempo comprimiendo la bolsa de manera de generar una presión positiva y de esa manera sobrellevar este problema. En esa época no existían los tubos endotraqueales como existen y todo el mundo los conoce hoy en día, de manera que lo que había que hacer era hacer para que el paciente suministrar de forma permanente una presión positiva es colocar una traqueostomía, el método que aún hoy se utiliza en pacientes que están ventilados mecánicamente muchos días. A partir de esa época, entonces, para disminuir el daño en la vía aérea, los pacientes se les reemplaza el tubo endotraqueal, que es lo que se usa habitualmente al comienzo de ventilación mecánica, y se les coloca un tubo de traqueostomía. Bueno, traqueostomía, junto con la bolsa de anestesia, fue el primer método utilizado para salvar la vida a pacientes con poliomielitis vulvar que ingresaban a Beckman Hospital en paro respiratorio prácticamente y podían morir rápidamente por este motivo. Luego de que este colega Ibsen condujo la decisión de comenzar a ventilar a través de la bolsa en forma de presión positiva, entonces había llegado una niña en parálisis vulvar y una vez que se le colocó la traqueostomía y se le ventiló, la niña sobrevivió y bueno, luego pasó un largo tiempo. La parálisis vulvar generalmente no se recupera. Muchos pacientes que han tenido parálisis vulvar han permanecido viviendo en lugares como el hogar del Hospital María Ferrer o incluso en el Hospital Muñiz durante muchos años. Algunos han vivido 40, 50 años en esta condición. Pero bueno, esto más que un ejemplo, afortunadamente luego de la epidemia que acá en Argentina fue entre el verano del 55 y 56, fin del 55, principios de 1956. A partir del 57 ya se dispuso de la vacuna Salk, que fue la que se avanzó mucho, en algún momento casi se eliminó del planeta la poliomielitis y persiste en muy pocos lugares del mundo. Pero en ese momento, que la epidemia era tan importante y tomaba fundamentalmente a niños, también a adultos, cuando existían muchos pacientes con parálisis vulvar, había estos espectáculos de lugares galpones enormes con personas ubicadas no en este caso con la presión positiva, sino con la presión negativa que se genera a través de una presión negativa en una coraza de acero que es el pulmotor. Es un método que hoy raramente se utiliza, en algunos casos de parálisis diafragmática puede ser todavía útil, pero lo que se utiliza normalmente en las enfermedades
respiratorias con insuficiencia respiratoria son equipamientos de presión positiva que entra a través de, como yo les explicaba, con la bolsa de Ambú o, bueno, un método por la vía aérea que normalmente entra el aire para respirar. Terminado es el verano del año 53, el 52, entonces, bueno, empezó a ceder la epidemia, que era una epidemia básicamente que ocurría en verano, y al año siguiente la epidemia apareció en Estocolmo, en Suecia, ahí muy cerca de Copenhague, pero cuando esto llegó allá, también los suecos ya estaban preparados para esto y habían ya creado el respirador de Engström, una máquina grande como 2 lavarropas más o menos, con un motor, con un sistema de pistón y con una serie de controles y es decir, un ingreso de oxígeno, esto que ven que parece un reloj es un ventilómetro para medir cuánto respira por minuto. Ustedes ven ahí una bolsa de anestesia o algo parecido metido en una cámara transparente. Esto se genera en realidad la presión alrededor de esa bolsa, y esa bolsa es la bolsa que impulsa aire adentro de los pulmones. En fin, esto es una antigüedad total, pero estos fueron los primeros respiradores a presión positiva con los que se contó, y se manejaron algunos también de los primeros pacientes que se atendieron por poliomielitis aguda en mediados de los años 50. En esa época, Achilles Roncoroni, que fue un colega nuestro y maestro de algunos de nosotros, falleció hace unos 20 años, pero él era un joven médico que se había formado, había estado en Estados Unidos con un grupo que se dedicaba a la asistencia respiratoria, de manera que fue citado en este momento el ministro de Salud, que era el premio Nobel Hussey, y bueno, él se empezó a dedicar a esto y fue un especialista en enfermedades respiratorias, el iniciador uno de los iniciadores, por lo menos, de la terapia intensiva en Argentina a fines de la década del 50 y principios de la década del 60. Para determinar que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, que no es ni más ni menos que tener la presión parcial de oxígeno por debajo de los valores normales, y en particular a niveles más bajos que por debajo de cuando aumenta a empeorar la saturación de oxígeno a través de la curva de disociación de la hemoglobina. Bueno, consiste en sacar sangre arterial heparinizada, que se pone en un lugar donde estos aparatos modernos, que están bastante automatizados, pueden ingresar la sangre heparinizada, y allí electrodos de presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono y de pH miden si el paciente tiene o no alterada la presión parcial de estos dos gases y cómo se encuentra el pH. A partir de allí, las mismas computadoras hacen el cálculo del bicarbonato real, del bicarbonato estándar, del exceso de base, que ayudan también a determinar si el paciente, además de tener insuficiencia respiratoria, si tiene algún trastorno ácido-base importante. En la altitud es uno de los problemas que también normales, digamos, que producen hipoxemia. Este individuo que está en la cumbre del Everest, en la foto habitualmente no aparece que tiene un tubo de oxígeno abajo. Esto es, fíjense ustedes, lo que corresponde a distintos niveles del mar para un mismo día, a la misma hora, digamos, en la base, a nivel del mar, o
en la altura máxima de el monte Everest, mientras que a nivel del mar la presión de oxígeno en el aire es 140 milímetros de mercurio y la tensión de oxígeno del alvéolo es de 100 milímetros de mercurio. En la persona que está a nivel de la cumbre del monte Everest, tiene una presión parcial de oxígeno de 33 milímetros de mercurio, que corresponde a una saturación del 65%. Estas son presiones parciales de gases más bajas que las venosas en cualquier persona. La presión venosa de oxígeno más o menos como se ve ahí en la tercera línea, de 46 milímetros de mercurio. También puede producirse hipoxemia por otros mecanismos que no sean una baja tensión de oxígeno en el aire respirado, como por ejemplo la presencia de un cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda, como en este caso una comunicación interverticular. En realidad esto es una tetralogía de Fallot, que hace que por un lado, digamos, hay una atresia de la arteria pulmonar, por lo cual la sangre no alcanza a pasar toda por allí por minuto, y parte de esa sangre entonces pasa a través de una comunicación interventricular y se pone en contacto con la aorta, con lo cual la circulación de la sangre por el circuito sistémico tiene una tensión más baja, una saturación de oxígeno más baja. La insuficiencia respiratoria, entonces, hay muchas definiciones, pero la que yo prefiero es esta, es la situación en la cual el aparato respiratorio pierde de modo brusco la capacidad de oxigenar de modo eficiente la sangre venosa, o remover el dióxido de carbono producido, o ambos trastornos a la vez. Por ejemplo, vimos que en el polio hay hipoxemia y hay también hipercapnia, esto es porque el lugar que debería ocupar el oxígeno está ocupado por el dióxido de carbono y entonces lo desplaza en el alvéolo, y esto es una de las causas. Un paciente puede llegar a esta condición por fallo respiratorio agudo, un pulmón previamente sano, por ejemplo neumonía, traumatismo de tórax, expresión de humo, etc., como descompensación aguda de una patología crónica, como por ejemplo un paciente con EPOC que se ha descompensado. La definición de Pontoppidan, que es un médico de nuestra especialidad, que trabajaba en Estados Unidos, y en mi época, cuando era residente, leíamos los trabajos de él. La insuficiencia respiratoria aguda es un síndrome en el que existe una disfunción respiratoria caracterizada por la presencia de hipoxemia, una presión parcial de oxígeno por debajo del rango normal para la edad del paciente a la presión barométrica prevalente, con o sin hipercapnia, en ausencia de compensación respiratoria de una alcalosis metabólica y en ausencia de un cortocircuito intracardíaco de derecha a izquierda, como una CIA o una CIB, como veíamos, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot. Solo un bajo porcentaje de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda requiere asistencia ventilatoria mecánica o sufre de una enfermedad respiratoria persistente. La mayoría son cuadros agudos. También otra forma de clasificar la insuficiencia respiratoria es como tipo 1, cuando lo que tiene el paciente es hipoxemia, o tipo 2, cuando hay hipoxemia más hipercapnia. Esto es ejemplo, por ejemplo, de nuevo, de la poliomielitis aguda, en la cual el paciente, por falta de fuerza muscular, no tenía ventilación por minuto adecuada, con lo cual la acumulación de dióxido de carbono en la sangre después se refleja con aumento del dióxido de carbono en el alvéolo, que desplaza al oxígeno, y al haber menos oxígeno entonces hay hipoxemia y esto. Esto es anatómicamente lo que se vería en un alvéolo en esta situación. Acá vemos entonces el alvéolo, que está cubierto de la célula alveolar, que es una célula muy fina que permite el pasaje de aire, de los gases libremente desde el alvéolo hacia el capilar o del capilar hacia el alvéolo, dependiendo de la concentración que está a cada lado, va hacia un lado o a otro. El alvéolo entonces
tiene un epitelio muy fino, que es fácilmente atravesado por los gases, y está en contacto íntimo con los capilares pulmonares. Acá también vemos el neumocito tipo 2, que es esa célula verde, cuya función fundamental es la de producir surfactante, que es lo que evita que los pulmones, al expirar el paciente, se cierren, se colapsen totalmente. La célula alveolar y la célula vascular. Y también están los macrófagos alveolares, que son los vigilantes, digamos, que controlan cualquier germen o elemento extraño que esté en la vía aérea para evitar que esto, digamos, trastorne al enfermo. Los pacientes es decir, insuficiencia respiratoria es la presencia de hipoxemia sin que haya una causa extra del paciente que lo explique, como puede ser, por ejemplo, una persona que está en una gran altitud o una persona que está respirando por algún motivo oxígeno con una fracción inspirada más baja, con lo cual el problema no es la respiración, sino el problema es lo que respira el paciente. Los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia en la insuficiencia respiratoria aguda son reconocidos, son 4. En el intercambio gaseoso normal, entonces, la presión barométrica es 760, la presión del vapor de agua es 47, con lo cual, dado que el 21% de la presión barométrica es oxígeno, el oxígeno que llega al alvéolo, entonces, el 21% de 713, restado la presión del vapor de agua, es 150 milímetros de mercurio. Esta es la presión a la cual el oxígeno llega al alvéolo. Cuando llega al alvéolo se encuentra otro gas, que es el dióxido de carbono, que está listo para ser expirado, con lo cual hay que restarle esa presión parcial de dióxido de carbono, que normalmente es de 40 milímetros de mercurio. Bueno, dado que el intercambio no es 1 a 1, hay que multiplicar por 1,25 la presión de dióxido de carbono que habría en el alvéolo, con lo cual son 50 milímetros de mercurio. Entonces, si le restamos 50 milímetros de mercurio, los 40 por 1,25 debidos a la presencia de este gas del dióxido de carbono, nos queda entonces que de los 150 milímetros de mercurio presentes por el oxígeno alveolar, se le resta 50 y quedan 100 milímetros de mercurio, que es la presión parcial que finalmente nosotros vamos a encontrar en la sangre arterial. Entonces, esto ya lo vimos. Uno puede calcular el gradiente que existe entre la presión parcial de oxígeno en el alvéolo y en la arteria. Idealmente, el oxígeno debería transferirse todo y no debería haber diferencia, o debería haber una diferencia mínima, que es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Pero la diferencia alveolo arterial de oxígeno consiste entonces en restarle la presión alveolar a la presión arterial, y esto es entonces el número que, cuando es alto, indica que hay un inconveniente, un obstáculo en la transmisión entonces de el oxígeno de la sangre al pulmón. Normalmente entonces, como dijimos, llegan 150 milímetros de mercurio a la entrada de los alvéolos, dado que la PCO2 de 40 milímetros de mercurio equivale a 50 milímetros de mercurio por esa relación de intercambio gaseoso. Quedan 100 milímetros de mercurio en el alvéolo, y esos se debe traducir en 100 milímetros de mercurio en la sangre arterial. Si esto es así, esto es lo que ocurre en un individuo normal. Cuando el intercambio gaseoso está normal, también puede haber una hipoxemia, pero esto ocurre en una situación que es la hipoventilación alveolar. Si la persona ventila menos los alvéolos, como puede ocurrir en un paciente como ocurría en polimelitis o enfermedad neurológica neuromuscular aguda grave, que no le permita al paciente ventilar como debería hacerlo, entonces hace que el alvéolo contenga menos cantidad de oxígeno en el alvéolo, con lo cual
Esto hace que se acumule el dióxido de carbono en el alvéolo y esto pase a la sangre. Y entonces ese PCO2 alveolar, puede llegar a ser por ejemplo 80, hace que entonces haya una presión parcial de oxígeno baja, en este caso 50 miligramos de mercurio, en una persona que tiene este trastorno. Sin embargo, como en estos casos la presión alveolar es igual a la presión capilar, se dice que el gradiente alveolo arterial de oxígeno es cero o es casi cero, con lo cual esto se da, esta insuficiencia respiratoria por hipoventilación alveolar se da en una persona con una transferencia del oxígeno normal en el alvéolo, es debido entonces a esa dificultad. El gradiente alveolar es normal. Y el resto de las causas de insuficiencia respiratoria cursan con intercambio gaseoso normal. Vamos a repasar las tres. Un paciente entonces tiene 100 milímetros de mercurio de presión alveolar, pero tiene 50 milímetros de mercurio de presión de oxígeno capilar, en el capilar. ¿Y esto qué pasó? Bueno, ha ocurrido una pérdida debido a distintos obstáculos que lo hacen generalmente debido a enfermedades pulmonares. Estos pacientes que tienen esto tienen un gradiente alveolar arterial de oxígeno alto, en este caso de 50 milímetros de mercurio. Las tres causas de insuficiencia respiratoria con intercambio gaseoso anormal son las que se llaman disminución de la relación ventilación-perfusión, shunt intrapulmonar y trastorno de la difusión. La disminución de la relación ventilación-perfusión es por lejos la causa más común de insuficiencia respiratoria, que es la que se asocia con enfermedades pulmonares. Acá vemos entonces el gráfico a la izquierda, vemos paciente con hipoventilación alveolar. Entonces, entra menos aire por el minuto del alveolo, se acumula el dióxido de carbono, se reduce el oxígeno y esta es la causa de oxígeno. Baja relación ventilación-perfusión, lo mismo parcialmente, digamos, no alcanza todo el aire que se respira como para hacer intercambio gaseoso normal. Y después tenemos los trastornos de difusión, que sí también. Vamos a repasar entonces cómo son los mecanismos por los cuales la fisiopatología de la hipoxemia que puede tener un paciente en referencia a ver cómo es la ventilación y cómo es la perfusión. Acá vemos la situación normal. La sangre arterial que viene desde el ventrículo derecho, viene pobre en oxígeno, rica en dióxido de carbono, llega a los alvéolos entonces y libera el dióxido de carbono que entra al alvéolo y a su vez, una vez que está liberando el dióxido de carbono, empieza a incorporar el oxígeno a la sangre capilar por diferencia de presiones. La presión está baja, entonces pasa al lado donde la presión, el oxígeno del alvéolo, que está alta la presión parcial de oxígeno, entra al capilar y lo mismo la salida que ocurre por diferencia también de presiones parciales. Esto ocurre en estos dos alvéolos en la misma situación y allí entonces sale, vemos en los capilares venosos, sale la sangre oxigenada. Esta es la situación normal. Ahora vamos a ir viendo cómo varían algunas cosas para que se produzca la hipoxemia en esta situación. El oxígeno, por supuesto, como vemos allí, es normal cuando la situación fisiopatológica de ventilación y perfusión es normal.
Hipoventilación alveolar. El paciente respira normalmente, no tiene ninguna otra dificultad importante, salvo que su ventilación es de menor volumen que lo que requiere. Por lo tanto, el paciente no va a ser capaz de liberar todo el dióxido de carbono y al no haber espacio para el dióxido de carbono, digamos, entonces la cantidad de oxígeno que hay en el alvéolo es menos y por ende se produce una hipoxemia cuando se junta la sangre de los capilares venosos, que será según el grado de la severidad de la hipoventilación alveolar, la presión parcial de oxígeno bajo. Esto cursa con un gradiente alveolo-arterial de oxígeno normal, porque anatómicamente los capilares y los alvéolos están normales. Lo único que ocurre es que la ventilación es menor y por ende entonces hay menos oxígeno y más dióxido de carbono en el alvéolo, y esto es lo que produce que ocurra esto entonces en la sangre arterial de esos pacientes. Como dijimos, el oxígeno entonces es bajo. La otra situación es la que se llama mismatch en inglés, o incompatibilidad entre la ventilación y la perfusión. La ventilación alveolar por minuto son 4 litros, la perfusión de los pulmones por minuto son 5 litros. La relación entonces ventilación-perfusión es 4 a 5. Cuando esa relación es menor de 4 a 5, entonces hay una baja relación ventilación-perfusión. Entonces lo vemos, por ejemplo, en este caso, que está graficado el alvéolo, que tiene en gran parte del mismo, el alvéolo que vemos a la izquierda, en gran parte del mismo tiene agua, tiene líquido, tiene un nivel, es decir, que la cantidad de aire para la ventilación existente en ese alvéolo es menor que la que tiene un alvéolo normal, por ejemplo el que está a su derecha, mientras que la perfusión es normal. Entonces la relación ventilación-perfusión va a ser baja. Al haber menos ventilación se va a liberar menos el dióxido de carbono, pero sobre todo se va a transferir menos oxígeno a la sangre capilar. Este es un mal funcionamiento, y esa sangre que provenga por las venas pulmonares de estas áreas del pulmón con baja relación ventilación-perfusión finalmente hará que la mezcla de unidades que funcionan bien con aquellas que funcionan con una baja relación ventilación-perfusión colaboren en tener una hipoxemia, y con un gradiente alvéolo arterial de oxígeno que va a ser amplio. En realidad uno no puede medir el gradiente alvéolo arterial de oxígeno, si uno lo midiera capilar por capilar, estaría siempre más o menos normal. Pero acá la mezcla de todo no nos indica dónde es que está el problema, pero existe el mismo, y entonces existe una alteración de la relación ventilación-perfusión. Y esto produce, como dije, gradiente alvéolo arterial de oxígeno alto. Otro trastorno es el trastorno de difusión. El trastorno de difusión, en realidad, la membrana de intercambio gaseoso alvéolo capilar es altamente permeable. Es decir, que en condiciones de reposo es bastante difícil confirmar la existencia de una hipoxemia, porque hay una disminución de la capacidad de difusión. Es decir, el pulmón con la difusión baja aún se la rebusca bastante bien para poder incorporar oxígeno dentro de los capilares pulmonares y liberar el dióxido de carbono. De todas maneras, cuando el cuadro es muy severo, finalmente esto ocurriría por un enlentecimiento o por una dificultad que tiene el aire para liberar el dióxido de carbono y para absorber el oxígeno hacia los capilares para ir a la circulación sistémica después. Esto se puede
visualizar de todas maneras si uno lo que hace es medirlo al paciente, es decir, acelerar el volumen minuto, por ejemplo, haciéndolo caminar al paciente o haciéndolo o en una bicicleta ergométrica, lo que sea. Y de esa manera, al aumentar la velocidad y el flujo de sangre, no hace tiempo esa sangre en esa zona de relación ventilación-perfusión alterada para oxigenar digamos, de forma correcta a los capilares pulmonares y por ende entonces sí, el trastorno de difusión sobre todo se puede visualizar haciendo aumentar la frecuencia cardíaca y sobre todo el volumen minuto cardíaco, y de esa manera se desnuda una difusión, una alteración de la difusión que no es posible verla en condiciones de reposo. Finalmente, el cortocircuito, el shunt. Una zona del pulmón no tiene nada de ventilación, mientras que persiste la perfusión. Por lo tanto, en uno de los alvéolos, el que vemos en la izquierda, no hay ninguna ventilación, con lo cual, si la perfusión persiste, no libera el dióxido de carbono, pero sobre todo no absorbe oxígeno para enviarlo al circuito sistémico, y esa sangre no oxigenada se mezcla en las venas pulmonares con sangre oxigenada y da como resultado entonces una presión parcial de oxígeno baja, de nuevo con un gradiente alveolo-arterial de oxígeno alto. Las causas de insuficiencia respiratoria está al gusto del cliente, digamos. Uno tiene que buscar causas en distintos lugares del organismo, en distintos mecanismos fisiopatológicos. Esta es una de las formas de definirlo. Acá vemos que existe causas de insuficiencia respiratoria en el sistema nervioso central, en el tórax, en la médula, en el aparato cardiovascular, en la acople neuromuscular, en las vías aéreas superiores, en los alvéolos y en las vías aéreas inferiores. Vamos a ver entonces dónde se localizan y cuáles son las causas para los distintos mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia. Por ejemplo, fíjense ustedes acá, lo que está todo en rojo es causante de hipoxemia por hipoventilación alveolar. Pero entonces la hipoventilación alveolar es la causa más común de hipoxemia. No, para nada. No es así. Pero sí es donde puede estar en más lugares esta alteración. Esto se debe sobre todo en las lesiones neurológicas que hacen que la parte neuromuscular no funcione como corresponde y por lo tanto la bomba respiratoria no funciona como tal. Y lo vemos en el sistema nervioso central, en acople neuromuscular, con las enfermedades que están allí, miastenia, botulismo, tétanos, curarizantes, órganos fosforados, o en el sistema nervioso central, en el cerebro, en el bulbo raquídeo, en sobredosis de fármaco, hipoventilación alveolar primaria. Pero además, también puede estar en las vías aéreas. Es decir, si una persona tiene una obstrucción severísima de una vía aérea superior, y bueno, el paciente, por más que quiera respirar, no puede hacer ese esfuerzo, porque una mezcla de cosas, y entonces ahí tenemos otra de las causas por las cuales la persona no puede ventilar los 4 litros de ventilación alveolar por minuto que corresponde, y no es que tenga un problema neurológico, directamente tiene un problema anatómico. Y de manera similar, la obesidad extrema puede disminuir la capacidad de movilizar como corresponde el aire en los alvéolos, lo mismo que las anormalidades o deformaciones del cuerpo, como una cifoescoliosis severa, el tórax inestable, cuando hay una doble fractura costal y entonces cuando uno inspira se mete para adentro de la pared torácica, eso es una respiración un poco inútil, o grandes ocupaciones de la pleura,
también distrofia muscular, etc. El síndrome de Guillain-Barré también es una enfermedad neurológica de causa infecciosa que, si bien es reversible, en una etapa puede producir una hipoventilación alveolar severa y eso incluso puede colaborar con la muerte del paciente. Acá tenemos causas donde el mecanismo es disminución de la relación ventilación-perfusión. Y esto es básicamente enfermedades respiratorias, sobre todo obstructivas, asma, EPOC, bronquiolitis, bronquitis, mucoviscidosis, neumonía también, producen hipoxemia por este mecanismo, y también causas cardiovasculares como la embolia pulmonar, la insuficiencia cardíaca. Y finalmente el cortocircuito, el shunt, la sangre que llega desde las arterias pulmonares y pasa a las venas sin oxigenarse en algún porcentaje. Esto se llama cortocircuito o shunt de izquierda a derecha, y esto se ve en las neumonías severas, en las cuales, al estar extensas áreas pulmonares comprometidas y se mantiene la circulación, esa sangre que llega por las ramas de las arterias pulmonares se va y no está oxigenado porque no ha podido pasar por lugares donde se oxigena. Lo mismo en neumonía severa. El distrés respiratorio agudo, una enfermedad, es un síndrome que ocurre en enfermos muy graves, que altera severamente el intercambio gaseoso y es una de las causas más importantes de insuficiencia. El síndrome de distrés respiratorio agudo es una patología de relativamente reciente definición. En realidad, esto ocurrió, se empezó a describir en la guerra de Vietnam, donde en otras guerras también ha ocurrido gente que ha sido expuesta a explosiones, inhalación de humo, de polvos, lesiones muy graves, con septicemias, etcétera. Digamos, eventos traumáticos muy intensos que terminan afectando el pulmón directa o indirectamente, generando una patología compleja que incluye un edema pulmonar que no es cardiogénico, no es debido a insuficiencia cardíaca. Por eso, en la guerra de Vietnam, en donde por primera vez en la guerra los soldados que sufrían estas lesiones podían ser trasladados rápidamente a un hospital de campaña y habían sufrido la amputación de un miembro, o en fin, algún tipo de lesiones graves como estas, bueno, rápidamente el asistido, tenían una gran pérdida de sangre, recibían sangre de banco, recibían tratamiento antibiótico, en fin, todo lo que hay disponible en un hospital de guerra en este momento, y su radiografía de tórax era normal, sin que hubiera habido ninguna lesión directa en el pulmón. Sin embargo, a los 3-4 días el paciente comenzaba a empeorar, presentaba disnea, presentaba hipoxemia muy severa y presentaba una radiografía de tórax como esta, que no puede ser distinguida fácilmente si es una insuficiencia cardíaca, si es un edema pulmonar de otra etiología, si es una neumonía o qué es esto. Bueno, esto es la reacción del pulmón inespecífica a un daño severo que, bueno, si no es tratada adecuadamente es inexorablemente fatal, y aún así es fatal en un porcentaje muy grande de casos. Este síndrome es una inflamación, un aumento de la permeabilidad del parénquima pulmonar asociado a una serie de anomalías clínicas, radiológicas y fisiológicas que no pueden ser explicadas por hipertensión capilar pulmonar, por insuficiencia cardíaca, que es lo que no tenían estos pacientes. Se parece mucho a una radiografía y a una clínica de una insuficiencia cardíaca. La patología, la anatomía patológica, muestra un daño alveolar difuso, y fisiológicamente hay una disrupción de la barrera alveolo-capilar, un trastorno grave del intercambio gaseoso y un aumento del espacio muerto fisiológico. La presencia de edema intersticial, y de un material proteináceo alveolar, hipoxemia por shunt, porque entonces cuando la sangre pasa por esos alveolos, hace cortocircuito y no termina entonces de oxigenarse. Este es un listado bastante certero para casi todos los lugares, de las causas más comunes de síndrome de distrés respiratorio agudo. En primer lugar, la sepsis. En segundo lugar, la neumonía severa, pues una neumonía bacteriana, neumonía
viral, etc. El trauma de tórax, las transfusiones múltiples que alteran los elementos forma de la sangre y favorecen la presencia de edema pulmonar no cardiogénico, que es eso, el distrés respiratorio, contusión pulmonar, aspiración de contenido estomacal, abuso o sobredosis de droga, pancreatitis y cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Perdón, esto veíamos ahí atrás, bueno, veíamos los distintos órganos que pueden ser comprometidos en el proceso de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria tiene como tratamiento lo que le falta al paciente, generalmente con SHUNT grave, es el oxígeno. Bueno, la oxigenoterapia es medio de perogrullo, pero bueno, esta es una de las medidas. Segundo es utilizar en forma de respiración espontánea, presión positiva continua de la vía aérea, lo que se llama CPAP. En tercer lugar, ventilación mecánica no invasiva, también con presión positiva continua de la vía aérea. La ventilación mecánica invasiva después, que eso ya es una etapa de palabras mayores. Y finalmente el oxigenador de membrana extracorpóreo, que no en todos lados está disponible, pero que es una especie de corazón-pulmón artificial. La oxigenoterapia, como se da, se puede dar con una mascarilla común, con una bigotera, que es bastante cómoda. Eso debe ser utilizado con un rotámetro, un aparato que me dice cuántos litros por minuto estoy dando a un paciente. Para el tratamiento, entonces, más allá de la administración de oxígeno, puede ser necesario la aplicación de una presión positiva continua de la vía aérea, lo que se llama en inglés CPAP. Cuando un paciente respira, lo que nosotros vemos es, en situaciones normales, entonces que al final de la expiración tiene 0 centímetros de agua. Cuando empieza a inspirar, la presión es negativa, pero cuando termina de inspirar, la presión entonces en la vía aérea es de 10 centímetros de agua. Mientras que el paciente que tiene presión positiva continua de la vía aérea, entonces nunca termina de respirar. Al final de la inspiración tiene 10 centímetros de agua de presión, pero al final de la expiración tiene 20 centímetros de agua de presión positiva, lo cual, evidentemente es una situación grave, pero que los pacientes, deben estar manejados para esto como corresponde. Bueno, y vamos a repasar distintos mecanismos de tratamiento del paciente con insuficiencia respiratoria. Si el paciente tiene un cuadro moderado, es decir, el paciente, por ejemplo, que está con insuficiencia cardíaca porque tuvo una crisis hipertensiva o tuvo alguna otra dificultad de su aparato circulatorio, entonces en este caso se recomienda utilizar el CPAP, que es una presión positiva. Es decir, el paciente respira espontáneamente contra una resistencia expiratoria, con lo cual queda con una CPAP, queda con la presión positiva continua de la vía aérea al final de la expiración. Y esto ayuda, entre otras cosas, a aliviar el edema pulmonar, aunque obviamente está apuntando a otras causas de todo tipo que producen. Aquí vemos algunas causas de insuficiencia respiratoria y su tratamiento con CPAP o ventilación mecánica no invasiva. Aquí vemos ese bebé que está con un CPAP nasal. Acá vemos un paciente que está con una escafandra, con un aparato que incluye la cara y la cabeza. Un paciente respirando espontáneamente con también presión positiva en la vía aérea que ayuda a liberar la presencia de las consecuencias de la alteración cardiovascular que produce esta afección. En el tratamiento está incluido la ventilación mecánica invasiva, que es con una vía aérea artificial. La vía aérea artificial son los tubos endotraqueales, estos que tienen
un manguito que se infla en la punta para que no se salga, pero la presión debe ser menor que la presión capilar en la tráquea, y si uno no cumple con esto, por ahí le salva la vida al paciente, pero después puede desarrollar una estenosis traqueal, que es una cosa grave, que la cirugía es compleja y que deja a los pacientes generalmente con secuelas. Hay que tratar de no tener que ventilar al paciente, y si se lo ventila tiene que usar una vía aérea artificial adecuada. Y la intubación consiste en un procedimiento en el cual el paciente, con sedación o no, se coloca el tubo con un laringoscopio, uno visualiza ahí las cuerdas vocales, entre medio de ellas se pasa el tubo y una vez que está dentro se puede inflar el manguito inflable. Esto se usa bastante en el tratamiento de pacientes de mi país, en Argentina, pero también de extranjeros sin mayor inconveniente. También puede ser necesario, en lugar de un tubo endotraqueal, una traqueostomía, como se visualiza acá. Y bueno, los objetivos del tratamiento son una frecuencia respiratoria, estas son las indicaciones, si la frecuencia respiratoria es muy baja o es muy alta, si la presión inspiratoria máxima es mayor de 25 centímetros de agua, si la capacidad vital es menor de 10 a 15 mililitros por kilogramo, si el volumen corriente es menor de 5 mililitros por kilogramo, si la hipoxemia es refractaria, no alcanza una saturación del 90% por bajo de oxígeno, y la hipercapnia progresiva. Las indicaciones de ventilación mecánica invasiva son la presencia de algunas afecciones como el distrés respiratorio, la insuficiencia respiratoria de cualquier origen, las enfermedades neuromusculares graves, con compromiso importante, el shock sin respuesta a las maniobras de reanimación básicas, el postoperatorio inmediato en la fase de salida de relajación de anestésicos y la hipertensión endocraniana. El método por excelencia es la ventilación mecánica invasiva, y tenemos un respirador, los que se utilizan en la actualidad, que tienen un circuito eléctrico y tienen una entrada por la cual se les provee los gases. Los pacientes que están en terapia intensiva en estas condiciones, que están siendo sometidos a múltiples resucitaciones, que son mayores de edad, etc., tienen un pronóstico verdaderamente grave, pero bueno, ahí es donde la medicina tiene que seguir apretando el acelerador, tratando de salvar a esas personas que no son personas terminales, digamos. El respirador tiene un montón de controles que nos permiten poner cuál es el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, cuál es el tiempo de la inspiración y de la expiración, y cuál es la sensibilidad del aparato para que el propio paciente que está siendo ventilado lo gatille, digo, si la frecuencia respiratoria es baja. Este es el oxigenador extracorpóreo de membrana. Cuando el corazón falla en forma muy severa, este elemento puede ser salvavidas entre que el paciente está hospitalizado y difícil de recuperar, teniendo una enfermedad potencialmente mejorable. Y bueno, entonces algunos han ido comprando sus grupos electrógenos. Este es uno de los modernos, y lo que tenemos ahí más que nada es esto que está en rojo, es una conexión con la sangre que va a pasar por el circuito. Los pacientes, lo que se hace básicamente, se le coloca un catéter arterial en la vena cava superior, y al mismo tiempo se obtiene sangre, generalmente a través de una vena de la aorta, para que se llene, digamos, el sistema de control de esta enfermedad. Bueno, esto es todo lo que teníamos para decir. Es un tema complejo. Van a tener ustedes otras clases relacionadas con esto, clase específica de distrés respiratorio agudo, clases de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, que son un complemento muy importante de los alumnos para que comprendan la fisiopatología respiratoria y
la insuficiencia respiratoria aguda que ocurre en muchas enfermedades. Muchas gracias por su atención.